Dios te bendiga. Sea la paz contigo. Hoy seguimos compartiendo la palabra de Dios con el tema uno en él. Y el verso Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es una oración de Jesús con el propósito de glorificar a Dios, también de reconocer su potestad y de conocerlo a Él. Muchas veces estamos delante de la presencia de Dios, pero no es para glorificar a Dios ni para reconocer su potestad, ni mucho menos para conocerlo a Él. Ese es un gran problema porque precisamente cuando Jesús realiza esta oración, no la realiza por la gente del mundo, la realiza por sus discípulos, por aquellos que han decidido dejar su vida, dejar muchas cosas atrás y seguirle a Él. Dice Jesús primero, que Él en su vida buscaba glorificar a Dios, porque también era algo que nosotros como discípulos de Él necesitábamos hacer, glorificar a Dios y reconocer su potestad, para conocerlo. Muchas veces simplemente somos cristianos de domingo. Los demás días somos uno más del mundo. Uno más que sigue esas tradiciones y esas costumbres que nos han enseñado a través de los tiempos, en lugar de buscar alabar y adorar a Dios. Pero no te preocupes. Jesús no solamente oró por los discípulos de aquel tiempo, sino aún por los que creímos en los testimonios de los otros discípulos. Así que es hora de glorificar a Dios, de reconocer su potestad y de conocer que Él es quien Él dice ser. El Dios altísimo, poderoso, grande y maravilloso que ha salvado nuestras vidas. Si Él no es quien dice ser, en realidad, aún aunque solamente te congregue los domingos, sería en vano. Pero Dios es quien dice ser. Dios es quien dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Así que podemos confiar en Él, conocerlo más, reconocer su potestad y glorificar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero en esta oración de Juan 17, también Jesús hace un ruego por los suyos. En este sentido, desde el principio dijimos, Jesús estaba hablando de sus discípulos. En este caso, aún nosotros deberíamos podernos incluir. Jesús estaba rogando para que ellos fueran guardados. Nosotros estamos en el mundo unos cuantos minutos y ya nos sentimos, ¿cómo decir? Atacados, burlados, destruidos. Pues Jesús ya rogó por nosotros para que fuéramos guardados. Jesús ya rogó por ti y por mí, pero principalmente por los discípulos de aquel tiempo, para que Dios tuviera en bien en guardar a aquellas personas que iban a llevar su palabra. Hoy en día cualquier persona se considera discípulo, o ni siquiera se considera discípulo, pero aún así va a la iglesia. Y es un gran problema ir a la iglesia sin querer ser discípulo. ¿Por qué? Porque se supone que, como decíamos al principio, tú quieres conocer más de Dios, yo quiero conocer más de Dios, y vamos para tratar de seguir a Cristo, pero en lugar de tratar de seguir a Cristo, regularmente queremos ser aquellas personas que solamente cumplen para quedar bien con alguien, en este caso, ya sea con Dios, ya sea con algún líder, o simplemente con alguna persona. Ya no estamos siendo discípulos, simplemente queremos quedar bien.
Y hace unos minutos leí que muchos cristianos quieren volver a ser como judíos, por ejemplo. Quedar bien con alguien. No se trata de quedar bien con alguien. Simplemente se trata de ir y conocer más a Dios, llenarnos más de su presencia, porque el principal error de todo esto es ver seguido la ley por cumplir, por quedar bien, por querer hacer según nosotros bien las cosas para nosotros mismos. Pero también dice, guárdalos del mundo, pero también santifícalos. Muchos van a la iglesia, pero no se santifican. Muchos escuchan la palabra, pero no se purifican. Muchos hacen cosas de iglesia, pero no son apartados para Dios, no son consagrados para el Señor. Y Jesús está rogando precisamente también por eso. Santifícalos en ti. Y nosotros preferimos, como decía hace unos minutos, simplemente con cumplir, simplemente con hacer y que Dios se dé por conforme. No importa si yo me santifico o no, no importa si la iglesia necesita más congregantes y no más discípulos, porque ahí también hay una diferencia. Diferencia entre congregantes y discípulos. El discípulo va a santificarse más. El congregante simplemente con que se congregue. No nos interesan los congregantes, nos interesan los discípulos, porque precisamente los discípulos son los que quieren llenarse más de la presencia de Dios, son los que quieren más estar semejantes a Cristo Jesús, y los congregantes simplemente cumplir un día más en la iglesia para quedar bien, como anteriormente se hacía. Vamos a cumplir la ley, vamos a cumplir sus mandamientos, pero no por amor, sino para quedar bien con alguien. No se trata simplemente de volver a ser judíos, como algunos dicen. Se trata de hacer las cosas bien desde el principio, con fe, con arrepentimiento y con obediencia. Si no hay fe, vamos a seguir como en el pasado. Cumplíamos las cosas, pero no nos llevaban a nada. Si no hay arrepentimiento genuino, igual cumplíamos las cosas, pero no nos llevaban a nada. Teníamos obediencia, pero no fe. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Y en este sentido, ¿qué hizo nuestro Dios por nosotros? Nos salvó. Y arrepentimiento, ¿por qué si no hemos hecho nada malo? Es lo que decían los fariseos, no hemos hecho nada malo. Pero si hemos hecho algo malo, alejarnos de la presencia de Dios y creer que por cumplir ritos, simplemente por cumplirlos, ya quedamos bien con Él. Y lo último de esta parte es la unidad, porque también dice que quiere que seamos uno con Él. Y así el mundo conocerá que Él nos ha mandado. Y no me refiero a una unidad humana, donde simplemente nos juntemos y estemos en armonía y todo bien y nada malo pasa, sino me refiero a una unidad en el espíritu, donde vamos a tener el mismo pensamiento que Dios, no nuestro pensamiento como últimamente hacen muchos líderes religiosos. Es que la unidad, es que el amor, pero la unidad y el amor humano, pero no la unidad en Cristo. Aquí se está refiriendo de la unidad en Cristo, de que seamos uno con Él, no uno en nosotros mismos en la iglesia, interpretando lo que nosotros querramos y como nosotros pensemos. Cristo quiere que nosotros seamos unidos en un solo pensamiento, en una sola forma de ser, no como a nosotros nos conviene, sino como Cristo estaba orando. Porque cuando es como nosotros queremos, somos muy permisivos en la novia del Cordero, somos muy permisivos en el cuerpo de Cristo. Y es que con tal de que vengan los jóvenes, con tal de que venga la gente, permite esto, permite el otro. No, a eso no se refiere. Se refiere, como decíamos también,
no solamente tener congregantes, sino tener discípulos. No solamente tener gente que se agrada de lo que hacemos o no hacemos, sino gente que busque cambiar su vida por la fe y el arrepentimiento que ha tenido en su corazón para obedecer. Esa es la unidad que buscamos. No solamente tener una iglesia llena, sino tener una iglesia con gente que al igual que nosotros quiere tener un mismo pensamiento que Cristo. Vamos a orar. Gracias Señor por esta palabra, gracias por recordarnos esta oración que hizo el Señor para que seamos uno en Él, con un solo pensamiento, con una sola forma de ser, pero no a las de la iglesia, sino a las de Cristo, Señor. Que Cristo esté en cada uno de nosotros y que eso nos haga un solo cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana, si así Dios lo permite, en cada uno de nosotros. Pero también rogándote que le des me gusta, comparte y síguenos en este canal. Gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga abundantemente. También te pedimos tu apoyo para que nos acompañes en las células y en la misión de Jilotepec. Escríbenos en los comentarios para que te digamos bien la dirección y los horarios. Gracias por estar aquí. Si tienes alguna petición de oración, escríbela en los comentarios de igual forma para que nosotros te podamos apoyar. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén y emuná.